estábamos. Vamos a ver cómo es la dependencia del campo electrostático creado, campo electrostático creado por un dipolo eléctrico. El día pasado vimos la estructura, cómo era la estructura de las líneas del campo, y os comenté. Pues vamos a intentar determinar o llegar a ver cómo para puntos muy alejados, o sea, que lo que nos interesa es qué ocurre para puntos muy alejados del dipolo. Eso de cerca o lejos es una comparación. Vamos a dibujar el dipolo. Es decir, lo orientamos, por ejemplo, a lo largo del eje X. Tendríamos aquí, ¿no?, menos Q, más Q. Vamos a situar, ya que hemos situado el eje X y el eje Y. Vamos a hacerlo. El eje Y, este es el origen de coordenadas. Situamos el origen en el punto intermedio entre las dos. Y vamos a darle un valor a... vamos a decir que la distancia al origen es, por ejemplo, A. ¿De acuerdo? Es decir, que la distancia entre las dos cargas sería 2. Incluso podríamos, fijaos, la orientación del dipolo la podríamos determinar mediante un vector que vaya por convenio de la carga negativa a la carga positiva. ¿De acuerdo? Tiene un módulo que es 2A y tiene una dirección, en este caso, pues el vector unitario Y. Es decir, que podríamos darle aquí de 2A. Si a mí me dicen cómo es este vector, ¿no?, cualquier caso, me están diciendo la orientación en el espacio del dipolo. ¿Cómo es la separación? ¿Vale? ¿Se entiende? Cómo es la separación y cómo está orientado respecto a los ejes. En este caso, pues, a lo largo del eje X. ¿Algún problema con eso? Muy bien. Entonces, queremos ver cómo es el campo en puntos muy alejados. Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacerlo, os dije, primero en dos orientaciones particulares. Va a ser general el resultado, pero vamos a hacerlo primero, pues primero para puntos sobre el eje X. En puntos muy alejados sobre el eje X. Luego, pues podríamos verlo puntos sobre el eje Y. Es decir, en puntos por aquí. Y, claro, en tercer lugar, pues en cualquier punto. Y os dije que esta parte, digamos, la vamos a dejar para cuando veamos el potencial electrostático. Es decir, que vamos a llegar a la expresión general, primero calculando cómo es el potencial electrostático y luego hallándole un poco de paciencia. Es más bonito, es mejor. Una ayuda. Y luego hallando el gradiente. Y haremos el potencial electrostático, hacemos el gradiente, derivar siempre es más fácil que integrar. Por lo tanto, de ahí viene la ventaja de trabajar con el potencial. Bien, y esto, ya antes de que se me olvide, pues, digamos, esta forma de hallarlo, pues la tenéis en el puzzle, ¿no?, que es el que usamos nosotros. Vale, pues vamos primero aquí a punto sobre el eje X. Vamos a borrar por aquí, vamos a hacer un poco de... Vamos a hacer más rápido si lo... XY. Ahí. Entonces, en un punto, pum, 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 por aquí. Que sea muy alejado significa que
X es muchísimo mayor que A. Da igual decir 2A que A. Es el orden de magnitud. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces ya tenemos un criterio. Si nosotros nos ponemos en un punto que cumple eso, nosotros veremos las dos cargas prácticamente una sobre otra. Es decir, no veremos la estructura del dipolo. Por eso se habla en ese caso, vamos a dejarlo caer ahora, en estos puntos. Fijaos que hay dos maneras de verlo. O bien te vas muy lejos, o bien hay otra manera, que es decir, bueno, si tú tienes las dos cargas siempre puedes hacerlas tender una hacia la otra, sin que lleguen a ocupar el mismo punto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso se está hablando de dipolo puntual, lo cual es una contradicción, parece, ¿no? Pero ese es el significado. Cuando uno dice, tenemos un dipolo puntual, te está diciendo, tú no ves la estructura, estás tan lejos del dipolo que para ti ocupan casi el mismo lugar. Pero evidentemente no el mismo lugar porque va a haber campo electrostático. ¿De acuerdo? Ese es siempre que se diga eso de puntual en el dipolo, significa o cuadrupolo, lo que sea, pues ese es el significado. Vale, muy bien. Pues nada, vamos a intentar calcular ahí el campo en ese punto. Uno dice, bueno, pues será la suma, al principio del campo eléctrico que crea la carga positiva, más el campo eléctrico, la carga positiva, pues tendremos alejándose, y en la carga negativa, pues acercándose. Naturalmente, al estar la carga negativa más alejada de este punto que la carga positiva, me da igual hacerlo en ese punto que por el otro lado. El resultado es igual, ¿de acuerdo? Pero siempre mejor cogerse, como os dije con los ángulos, siempre ponerse en la posición positiva. O sea, aquí en el semieje positivo de las X. Estaba diciendo, entonces, aquí, al estar más cerca a este punto de la carga positiva que de la negativa, en módulo, y ser las dos cargas iguales, este campo eléctrico, debido a la positiva, va a tener un módulo mayor que esta otra flecha que he dibujado ya. De tal manera que neto tendremos un campo que estará apuntando de esa manera. Tienen la misma dirección, sentidos contrarios. Pues vamos a ver cómo sería. Entonces, tendríamos la constante de Coulomb, estoy cogiéndome la positiva, Q, dividido inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. X menos A, fijaos que X es todo esto, pues entonces todo esto es X menos A, naturalmente. Y esto es X más A. Entonces tendríamos X menos A al cuadrado. Claro, habrá que restarle. No, porque todo esto es X. X más A. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, y ahora le restamos la parte correspondiente al campo debido a la carga negativa. X más A elevado al cuadrado. Bueno, pues vamos a trabajar con esto. Sacamos factor común KQ y tendríamos aquí 7. 1 dividido por X menos A al cuadrado, menos 1 dividido por X más A al cuadrado, blom, blom. Y ahora pues hacemos la operación aquí entre los corchetes que tendríamos aquí, pues tendríamos X más A al cuadrado menos X menos A al cuadrado dividido por X menos A al cuadrado por X más A al cuadrado. En el numerador que tendríamos X cuadrado más A cuadrado más 2 veces X por A, el otro menos X cuadrado menos A al cuadrado menos, esto es un menos con menos más, 2x por A, es decir que aquí ya en el numerador vemos que cancelan ciertos términos, no todos. Y aquí tenemos 2 veces multiplicados x menos a por x más a, x menos a por x más a, suma por diferencia de cuadrados, x al cuadrado elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora cancela aquí, tenemos positivo, negativo, es decir que solo me quedan estos dos términos con el mismo signo, es decir que tendríamos aquí K
Q, 2 veces, vamos a poner el 2 delante, 2 veces 2A. No quiero poner 4A. No quiero ponerlo, quiero poner 2 veces todo eso. Y esto, pues, x cuadrado menos a al cuadrado elevado al cuadrado. Aquí no he hecho todavía ninguna, no he impuesto esta condición. O sea que eso es exacto, ese es el resultado exacto en puntos sobre el eje x. Perdón, sí, por la x. Perdón, gracias. Por la x. Estaba diciendo que aquí no hemos hecho todavía la aproximación, esa no la hemos hecho. O sea que es el resultado exacto. Y ahora es cuando vamos a decir, ¿qué es lo que ocurre cuando hago x mucho mayor que a? Bueno, cuando x es mucho mayor que a, el denominador es prácticamente x al cuadrado. Menos a al cuadrado es x al cuadrado. Eso significa que tendremos x a la cuarta, x al cuadrado elevado al cuadrado. Y aquí, efectivamente, arriba nos queda, fijaos que tengo todavía un x, aquí me queda un cubo, es decir, que me queda 2k, q, 2a elevado por x al cuadrado. Y ese es el resultado. Si ahora yo le doy un nombre a todo esto, ¿veis ahí? Q, 2a, ¿no? Una cosa. ¿Sí? ¿Por qué has quitado el menos a al cuadrado? Porque x, estoy imponiendo ahora que x es mucho mayor que a. Y haces como que a es 0. Tú haces el límite. Pero el otro a también tendría que tener. Quieto, porque ahí no lo estás sumando. Fíjate que es toda la expresión, o sea, tú tienes numerador y denominador. Tú no tienes aquí arriba x menos a o x más a, sino a por x, que es diferente. Vale. Que es diferente. ¿De acuerdo? Bueno, luego preguntamos su opinión al ordenador, a ver qué dice. ¿De acuerdo? A ver si también está de acuerdo con lo que hacemos. Estaba diciendo, podemos darle un nombre al producto de, fijaos que 2A, por eso dejaba el 2A ahí. 2A es la distancia entre las dos cargas que forman el dipolo. Y Q es la carga, módulo, la magnitud de cada una de las dos cargas que forman el dipolo. A eso se le llama el momento dipolar eléctrico. Es decir, que definimos una nueva magnitud, una magnitud física llamada momento dipolar. En este caso, como estamos en electricidad, pero vamos a tener también momento dipolar magnético. Bueno, que se le da un nombre, la letra que se utiliza por convención es P, como el momento lineal. Y uno dice, bueno, ahí escrito como escalar, va a tener un carácter vectorial. ¿De acuerdo? El módulo P, pues es precisamente lo que yo he escrito ahí. Y como vector, fijaos que antes utilicé la letra D. ¿De acuerdo? Pues voy a utilizar precisamente eso. Ese es el vector momento dipolar eléctrico. Es el vector, fijaos, tiene carácter vectorial, el módulo es el producto de la carga, en magnitud de cada una de ellas, que forman el dipolo, por la distancia que separa las dos cargas. La dirección es la dirección de la recta que une las dos cargas y el sentido de la negativa a la positiva. De tal manera que entonces teníamos en la expresión anterior, en lo que es el E en puntos del eje X muy alejados, podría poner incluso módulo, teníamos K, 2 veces K, 2AQ, o sea, tendríamos aquí 2 veces K,
T dividido por X. Tenemos esa expresión y ahora queda el resultado importante es cómo depende entonces el campo con la distancia, ¿no? Fijaos, para la carga puntual, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Para el dipolo, inversamente proporcional al cubo de la distancia. Inversamente voy a poner, no, se me parece que es directamente inversamente proporcional. Cuando uno va desarrollando esto en el campo eléctrico B, vamos a ir descubriendo cómo hay unas relaciones de potencias para la carga puntual, inversamente, para el dipolo al cubo de la distancia, inversamente, lo que se conoce como el cuadrupolo, que es como dos dipolos, ¿de acuerdo? Es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la distancia, podría irse uno más lejos, octupolo, y bla, 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 todas esas cosas. Es decir, que ahí uno ve cómo va creciendo, pero también en el sentido contrario. Si en vez de tener una carga puntual, ponemos muchas cargas, por ejemplo, alineadas sobre una línea recta, es decir, que en el límite tenemos una distribución lineal de carga, entonces tendremos que el campo eléctrico va a ser inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que estoy diciendo, si tengo ahí la carga repartida sobre un segmento recto infinitamente largo, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia a la recta vendrá, en un punto vendrá dado por eso. Por ejemplo, R. Pues veremos cómo el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia, no al cuadrado de la distancia, sino a la distancia. Y uno dice, anda, qué curioso. Entonces, y todavía podríamos tener, ¿os dais cuenta? Es como coger el punto y hacerle cosas a la carga eléctrica. Uno dice, bueno, y si lo reparte sobre una superficie plana, ¿veis cómo estoy jugando con las dimensiones? Ahora una dimensión lineal, ahora en dos dimensiones. En un plano. ¿De acuerdo? Infinitamente largo. Es decir, que tengo ahí una distribución superficial de carga uniforme, que es, antes no lo dije explícitamente, uniforme en lo de lineal. Entonces uno dice, en un punto, a una distancia del plano ese de carga, ¿cómo va a ser? Uno dice, anda, era inversamente al cuadrado de la distancia, inversamente proporcional a la distancia, estoy dándole una dimensión más, es decir, que todavía le tengo que quitar al exponente de 2, le he quitado 1, me quedo en 1, le quito 1 más, me queda en 0. Anda, en 0, x elevado a 0 es 1. Eso quiere decir que es constante el campo, no depende de la distancia. Es uniforme. Lo mismo en todos los puntos del espacio.